Amigas, amigos, muy buenas noches. Muchas gracias por estar en Versiones Públicas. Este domingo, 15 de junio, el abogado Hugo Aguilar Ortiz recibió la constancia de mayoría por parte del Instituto Nacional Electoral como ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia, electo en voto directo y popular en la jornada del 1 de junio. Este hecho no solamente es un acto histórico, porque además es el resultado de la primera elección directa de ministros, magistrados, jueces y juezas, sino que también es muy importante porque es un avance sustancial en los hechos, en la defensa de los derechos de los pueblos originarios y en la reforma indígena que se ha ido articulando y ha ido avanzando desde el 2018 a la fecha. Es el resultado o uno de los resultados de un proceso importante de cambio político. Y justo para hablar de este proceso, del avance en materia de reforma indígena y de una serie de políticas transversales que se han aplicado desde el sexenio de Andrés Manuel López Obrador y actualmente con la doctora Claudia Sheinbaum. Para hablar de eso, pues a mí me da muchísimo gusto tener al director del Instituto Nacional de Pueblos Indígenas, el maestro Adelfo Regino. Adelfo, muchas gracias. Dios cojuyo, Genaro. Ay, gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. ¿Qué significa para el trabajo que tú has encabezado y el trabajo de muchísimos otros compañeros, el hecho de que hoy a Hugo le den la constancia de mayoría? Pues como lo has dicho, mi estimado Genaro, es un hecho histórico, sí, inédito en la vida pública de nuestro país, porque pues el día 1 de junio las mexicanas, los mexicanos hemos salido a expresar nuestra voluntad a través del voto para elegir a los nuevos integrantes del Poder Judicial de la Federación. En particular, de las 9 personas, mujeres y hombres, sí, que estarán integrando la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Y bueno, pues en la historia de nuestro país, en los 200 años de existencia del Estado mexicano, solo tenemos el antecedente con el licenciado Benito Juárez García, que así es. También él fue presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, por cierto, en un periodo muy convulso de la vida nacional, en un periodo muy corto, porque después de que fue ministro de la Suprema Corte llegó a ser presidente de la República. Bueno, pues ese es el antecedente inmediato que tenemos. Aunque Benito Juárez no llegó por el voto directo. No, pero pues también es un momento crucial en la vida del país, porque es cuando se está definiendo la vida republicana en su conjunto. El México federalista que ahora conocemos. Y bueno, pues ahora que estamos también en un proceso importante de transformación nacional, como lo has dicho atinadamente, que inició en el año 2018 con el presidente Andrés Manuel López Obrador y que hoy continúa con nuestra presidenta constitucional, con la doctora Claudia Sheinbaum Pardo, pues también hay una refundación de las instituciones de la República. Y así como se ha refundado sobre nuevos cimientos, sobre nuevas normas, el Poder Ejecutivo en estos largos años, también ahora estamos en vísperas de la refundación de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Así es. Que por cierto hay que decirlo, o sea, la Suprema Corte lamentablemente se había convertido en un reducto sometido a menudo a los dictados de la cúpula política y económica de la oligarquía de este país, un
un poder alejado, lamentablemente, de la realidad de nuestros pueblos, de nuestras comunidades y del conjunto de la sociedad mexicana. Por eso tiene un alto simbolismo que ahora sea por mandato popular, además cumpliendo, Genaro, el artículo 39 de la Constitución mexicana que establece claramente que el poder público se instituye para el beneficio del pueblo. Exactamente. Y que es el pueblo el que debe determinar el destino, la función de las instituciones públicas, que deben estar fundadas en la voluntad popular. Así es. Este mandamiento constitucional, desde luego que incluye al Poder Judicial. El Poder Judicial no podía seguir ajeno a este mandato constitucional. Por eso es muy significativo que hoy las mexicanas y los mexicanos hayamos expresado nuestro voto y que pues un hermano indígena, mixteco, abogado indígena de Oaxaca, pues sea hoy, a partir de hoy que recibió su constancia de mayoría, el ministro electo, ministro presidente electo de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. ¿Cuántos años tienen de conocerse tú y Hugo? Bueno, yo conozco a Hugo desde que fuimos estudiantes. ¿Desde la época de estudiantes? Desde la época de estudiantes en la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad de Oaxaca. Estoy hablando del año de 1990. Sí. Él venía de la región mixteca, de su comunidad, que se llama San Agustín Tlacotepec, que está en el distrito de Tlaxiaco. Yo venía de la región Mije, de la Sierra Norte de Oaxaca. Nos encontramos en las aulas, juntos estudiamos la teoría general del derecho, el derecho civil, el derecho constitucional, entre otros tópicos de las ciencias jurídicas. Y bueno, pues desde allí nos hemos dedicado a acompañar a los pueblos, a las comunidades indígenas en sus procesos de lucha, ya sea en la defensa de casos de carácter agrario, de carácter municipal, demandas relacionadas con cuestiones de amparo, es decir, pues todo lo que tiene que ver con la defensa de los derechos y los intereses de nuestras comunidades indígenas. Y a partir de ahí también, pues estuvimos acompañando otros procesos de organización de pueblos originarios a lo largo y ancho del territorio nacional. Toda esta prensa a veces y medios de comunicación, lo voy a decir yo, muy racistas, muy esquemáticos, piensan que esto es así como que automático, como que surgió Hugo y hubo una votación inducida, a la gente se le forzó a votar y no se dan cuenta que hay una historia, por lo que estamos escuchando, de 30 años de lucha de él, de la lucha tuya, de lucha de muchísimos otros abogados y compañeros y hermanos de las comunidades indígenas. Y en este proceso, quizá habría que ilustrar, Adelfo, todas las cosas que tuvieron que hacer o las que no se hicieron para abrir a la Suprema Corte de Justicia. Es decir, ¿cómo actuó durante todo este proceso el aparato judicial frente a las demandas indígenas que ustedes encabezaron? Sí, en efecto, tienes mucha razón, mi estimado Genaro. Lo que hemos visto en estos últimos días es una carga discriminatoria, racista, clasista. Hace unos días estábamos... Sí, lo sientes. Sí, mucho. Estaba yo recordando hace algunos días a don Carlos Monsiváis. Exacto. Don Carlos Monsiváis, tuve la oportunidad de hablar en algún momento sobre estos temas de la discriminación. Que el 19 de junio cumple 15 años de fallecido. Sí, así es, justamente hoy lo estaba leyendo. Y bueno, pues lo que hemos visto es cómo hay una carga discriminatoria, racista, particularmente en las élites. Exacto. Creo que eso hay que decirlo, porque
la gente de a pie en las calles, en los pueblos, en las comunidades, en los barrios, en las colonias, sí hay este tipo de actitudes que nos laceran como sociedad, pero creo que no al nivel en que se expresa en las élites y transmitido lamentablemente a través de muchos medios de comunicación. Eso lo hemos sentido. Y bueno, ¿cuál es el mensaje que transmiten estas actitudes y estos medios? El mensaje que transmiten es que pareciera que por tu condición de indígena estás automáticamente vetado a que puedas acceder a un espacio de representación popular o en este caso a un espacio en donde se trabaja y administra la justicia. Parece ser que son espacios que están vedados para las personas indígenas y a los cuales únicamente pueden tener acceso los que tienen apellido, los que forman parte de la élite, los que son hijos de una dinastía o de dinastías, ¿no? Sí, en efecto, eso es lo que yo he percibido en estos días. Y bueno, pues por eso yo quiero aprovechar, ahora que estamos platicando, mi querido Genaro, de que es muy importante que la sociedad, el gobierno, nos pongamos como un reto combatir cualquier forma de discriminación y racismo, cualquier forma de clasismo. Creo que tenemos que entender en estos momentos históricos que vive nuestro país, que tenemos que abrazar la diversidad del tipo que sea, en este caso la diversidad étnica, cultural y lingüística, en toda la extensión de la palabra. No podemos de ninguna manera aceptar que México tenga como destino la exclusión de quien venga de una comunidad indígena, de quien venga de una colonia o un barrio popular, de quien venga de abajo. Yo creo que los espacios públicos, mi querido Genaro, tienen que estar abiertos para todas y para todos. Exacto. Y quizás lo que más les duele a estas élites que paradójicamente promovieron, según ellos, a una mujer de origen indígena para la presidencia, es decir, escogieron como cuota o como figura a alguien que también estuvo en lo que antes era, ahorita es el Instituto Nacional de Pueblos Indígenas, antes era la Comisión Nacional de Pueblos Indígenas, estoy hablando de Xóchitl Gálvez. Así es. Que fue, digamos, una mujer de origen indígena elegida por la derecha o por las élites para que sea el tipo de indígena que ellos quieren, ¿no? Lo que más les molesta es que fue electo por el voto. No es una cuota. No es una cuota que ellos decidieron, en donde dijeron, bueno, aquí les vamos a dar esta cuota, ¿no? Para que entonces nuestra conciencia esté tranquila, ¿no? Es el resultado de un ejercicio democrático y un ejercicio que también ellos están descalificando, como si 13 millones de votos fueran pocos y como si 6 millones de votos, que fueron los que tuvo el compañero Hugo Aguilar, fueran escasos. Es decir, la causa indígena ya no es una causa solo de los indígenas, ya es una causa, o de los pueblos originarios, es la causa de todo el país. ¿Lo sientes tú así también? Sí, así es. Yo creo que lo que hemos logrado en estos últimos años es justamente cómo la causa de nuestros pueblos, sus legítimas demandas, pues ahora son parte del proceso de transformación nacional. Yo creo que en ese sentido es como podemos explicar esta reforma al artículo 2 de la Constitución mexicana, porque era una reforma que había sido vedado. Hay que recordar que en el año de 1996, el 16 de febrero, en San Andrés Larraínzar, se suscribieron los llamados Acuerdos de San Andrés entre el gobierno federal y el Ejército Zapatista de Liberación Nacional.
estos acuerdos lamentablemente no fueron cumplidos por los gobiernos de ese entonces. Estoy hablando de Ernesto Zedillo y de Vicente Fox. ¿Y de Calderón? Y después de Calderón y después de Peña, exacto. Pero 4 gobiernos. Terminó en el año 2001 estos acuerdos en un desencanto muy grande, porque en vez de reconocer en la Constitución los derechos inalienables de nuestros pueblos, pues lo que pusieron fue un conjunto de candados justamente para limitar el ejercicio de estos derechos fundamentales. Bueno, ¿qué es lo que ha ocurrido ahora? Pues es que una de las causas del trabajo y del proceso de transformación que hemos vivido es justamente cómo reconocemos en la Constitución mexicana los derechos fundamentales de nuestros pueblos, de nuestras comunidades. Y esto ha ocurrido el pasado 30 de septiembre del año 2024. ¡Apenas! Por cierto, el último día del gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador, en vísperas de la toma de posesión de nuestra actual presidenta constitucional. Pues ese día se firmó el decreto por el cual se reforma el artículo 2 de la Constitución mexicana. Y esto abre, mi estimado Genaro, los cauces para que no solo nuestros pueblos puedan ejercer sus derechos, sino para que se pueda fortalecer y ampliar los procesos de participación de los pueblos indígenas y afromexicanos en la vida pública nacional. Y ahora que hablas de el proceso que hay detrás del licenciado Hugo Aguilar, pues es justamente eso. O sea, durante un largo tiempo, estamos hablando de por lo menos los últimos 40 años, los pueblos indígenas han venido luchando por este reconocimiento. Y bueno, pues para nosotros es una noticia muy esperanzadora que hoy se junten dos reformas tan importantes impulsadas por este gobierno, como es la reforma judicial y la reforma indígena, cómo se articula, cómo se interseccionan y dan una respuesta puntual a una demanda muy legítima, a una demanda histórica de nuestros pueblos y de nuestras comunidades. ¿Qué te parece, Adelfo, si vamos a un corte y regresamos y ahorita vamos a abundar sobre las implicaciones y el contenido de la reforma al artículo 2 constitucional? ¿Te parece? Muchísimas gracias. Sí. Regresamos, no nos dejen. Regresamos a Versiones Públicas. Estamos platicando con el maestro Adelfo Regino, director del Instituto Nacional de Pueblos Indígenas de México, justo este domingo, que le dan la constancia de mayoría al futuro presidente electo de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el abogado Hugo Aguilar Ortiz. Y nos quedamos en este punto medular, que es como la bisagra entre el primer piso de la Cuarta Transformación y el segundo piso de la Cuarta Transformación, que fue la firma del decreto presidencial el 30 de septiembre del 2024 para que entre en vigor las reformas al artículo 2 constitucional. ¿Lo estoy diciendo bien? Así es, así fue. Así es, Senado. ¿Y en qué consiste esta reforma? Bueno, en lo esencial, esta norma constitucional reconoce a los pueblos, a las comunidades indígenas y afromexicanas como sujetos de derecho público, con personalidad jurídica y patrimonio propio. Esta es la piedra angular de esta reforma constitucional. A partir de eso, nuestros pueblos, nuestras comunidades están investidas de un conjunto de derechos, en particular el derecho de libre determinación y autonomía, pues para que puedan fortalecerse sus formas de gobierno, sus formas de organización, sus sistemas normativos. Y un tema muy importante es que puedan ellos mismos definir sus prioridades para el desarrollo y el bienestar. Este tema es muy importante, Genaro, porque lamentablemente la pobreza económica en las regiones indígenas pues sigue siendo muy alta. Hay regiones como la Tarahumara en Chihuahua
o la región Huicot, aquí en Durango, en Nayarit, en Jalisco, donde están los huicholes, los coras, los tepehuanos del sur. Es decir, hay un conjunto de regiones indígenas donde la pobreza y la marginación siguen siendo muy agudas, ¿no? Entonces, por eso es muy importante que pues dejemos atrás esta visión en donde se imponía o se les decía a los pueblos. Paternalismo. Así es. ¿Qué tipo de desarrollo, qué tipo de proyectos se iban a implementar en sus regiones? Ahora, con este reconocimiento, lo que buscamos es que sean los propios pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas quienes determinen sus procesos, sus planes de desarrollo. Y aquí juega un papel relevante este nuevo instrumento de política pública que hemos iniciado en el gobierno del licenciado Andrés Manuel López Obrador y que hoy estamos dando continuidad con nuestra presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, que son los planes de justicia. Estos planes de justicia se hicieron antes de la reforma al artículo 2 de la Constitución o en paralelo. Bueno, fue un proceso, digamos, complementario, porque este reconocimiento que hoy tienen nuestros pueblos en la Constitución mexicana partió de un amplio proceso de diálogo y consulta que iniciamos en el año 2019 y 2021. Tuvimos que ir a todas las regiones indígenas del país, pues para preguntarle a sus autoridades, a sus instituciones, pues qué es lo que querían que se reconociera en la Constitución mexicana. Y al mismo tiempo que hacíamos estas consultas para hacer la iniciativa de reforma constitucional. Se consultaba y al mismo tiempo se empezaba a operar ejecutivamente. Exacto, planes de justicia. Planes de justicia, que por cierto, el primer plan de justicia que firma el licenciado Andrés Manuel López Obrador es el día 28 de septiembre del año 2021, allá en Vicán Pueblo, en el sur de Sonora, con el pueblo yaqui. Es el primer plan de justicia que tenemos en este gobierno, el plan de justicia del pueblo yaqui. Y a partir de allí, Genaro, hemos venido generando otros planes. ¿Cuántos ya hay? De justicia. Tenemos, bueno, en el gobierno pasado fueron 17 planes de justicia 17. Que hoy estamos dando continuidad. Y también nuestra presidenta en el mes de febrero en Cheranástico, en el corazón de la meseta purépecha, vino a firmar el inicio del plan de justicia del pueblo purépecha, que es ya en este momento el primer plan de justicia de este gobierno, de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, y tenemos la aspiración de llegar a 30 planes de justicia entre este año y el próximo año. De modo que faltan 12, hay 18 ya firmados. Así es. Entonces, en ese proceso justamente estamos trabajando porque, bueno, el encargo que nos ha dado la presidenta constitucional es justamente que podamos atender las regiones más olvidadas, las regiones más pobres, bueno, como le llamaba Gonzalo Aguirre Beltrán, de las regiones de refugio, ¿no? Exactamente. Regiones olvidadas, no solo por el gobierno, sino por amplios sectores de la sociedad. Pero hoy el encargo es que volteemos la mirada hacia estas regiones, que todas las instituciones del Estado mexicano podamos aportar nuestras acciones y sobre todo nuestros recursos para poder revertir los altos índices de marginación y pobreza. Así es. Para quienes nos están escuchando y no conocen a detalle, ¿en qué consiste un plan de justicia? Bueno, un plan de justicia es son un conjunto de acuerdos que celebramos el gobierno de México y desde luego las autoridades tradicionales, las autoridades comunitarias y municipales de los pueblos indígenas y afromexicanos, acuerdos que tienen que ver con diversas temáticas. En el caso del Plan Yaqui son 3 temas los que se atendieron. Por un lado, el tema de tierra y territorio, por otro lado, el tema del derecho al agua y un tercer tema, la cuestión del bienestar integral. Bueno, a partir de estos temas se construyen los acuerdos, se definen las acciones, se asignan los recursos con el propósito de reparar los agravios que se han cometido
en contra de estos pueblos, con el propósito, valga la redundancia, Genaro, de hacer justicia a estos pueblos y a estas comunidades. Wow. Por ejemplo, esos son 3 ejes del plan Yaqui de justicia, pero si hay algún plan en alguna zona minera. Sí, por ejemplo, en la Sierra Tarahumara, tenemos también un plan de justicia, y los componentes del plan de justicia de la Sierra Tarahumara tienen que ver fundamentalmente, sí, con la restitución de tierras. Por cierto, ya la presidenta ha firmado 4 decretos de restitución de tierras a título colectivo entre el mes de diciembre y ahora el mes de mayo. Ese es un tema muy importante en la Sierra Tarahumara. También el tema de la recuperación del bosque. Lamentablemente la Sierra Tarahumara ha sido saqueada. Exactamente. Hay una tala ilegal de enormes proporciones. Bueno, pues es un tema que ellos han planteado que hay que revertir. El tema del agua, porque lamentablemente al avanzar la deforestación, pues naturalmente avanza la sequía. Exacto, se secan los manantiales, entonces no hay agua para el consumo humano y tampoco hay agua para la milpa, para la agricultura. Entonces, son los temas fundamentales que se han planteado en el marco del Plan de Justicia de la Sierra Tarahumara, además de que revisemos todo el tema de la industria extractiva que hay en esta región, porque hay aprovechamiento de minerales, en donde lamentablemente las propias comunidades no están enteradas quiénes son las empresas, qué tipo de actividad realizan y mucho menos son beneficiarios. Por ejemplo, una minera canadiense o una minera norteamericana o europea, ¿no le paga a las comunidades una renta por la extracción de lo que sacan en sus territorios? No tenemos precedentes en el país. Entendemos que bajo las normas mexicanas, pues pagan sus impuestos, tienen determinadas derechos, obligaciones, pero no hay un beneficio directo para las comunidades indígenas. Por eso ni hay obligaciones tampoco de regenerar los mantos acuíferos si son contaminados, como ha pasado con el río Sonora en el caso de Grupo México, ¿no? Sí, bueno, ahora con la nueva norma constitucional, lo que se establece es, por un lado, que cuando hay algún acto administrativo que pueda afectar la vida, la naturaleza de los pueblos, pues tiene que haber una consulta libre, previa e informada. Ese ya es un deber constitucional. Y también, en caso de que las comunidades indígenas dieran su autorización, su consentimiento para que este tipo de obras se implementen en sus tierras, en sus territorios o en sus regiones, pues también tiene que haber un acceso a beneficios justos y equitativos. Es decir, que los primeros beneficiarios sean las propias comunidades y que no suceda lo que actualmente ha pasado, lamentablemente, que los pueblos al final del día se quedan con la desolación, con la destrucción medioambiental y con todas las consecuencias adversas que implica el establecimiento de una industria extractiva. Así es. ¿Quién le da el seguimiento a los planes de justicia? ¿El instituto? Bueno, nosotros tenemos el mandato de coordinar. El Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas coordina la realización de estos planes de justicia. Hay un decreto que firmó nuestra presidenta constitucional a inicios de este año, donde se crea una comisión presidencial de planes de justicia. Ella lo preside, la presidenta. Nosotros somos quienes tenemos en nuestro encargo la Secretaría Técnica y desde luego es deber de todas las secretarías de Estado, todas las entidades y dependencias de la Administración Pública Federal, pues participar en estos planes de justicia con acciones específicas y sobre todo con recursos presupuestales. Ese es el marco normativo, institucional y presupuestario que tienen los planes de justicia, pues para que podamos en efecto responder de manera concreta las demandas y los planteamientos de nuestras comunidades. ¿Qué importancia tiene en este esquema? Ya que en la Suprema Corte de Justicia tengas a un abogado, no solamente indígena, un abogado que además
conoce todo esto, participó activamente en todo este diseño de los planes de justicia y que además participó y seguramente elaboró junto contigo y otros colegas la reforma al artículo 2 constitucional. ¿Qué puerta se abre en la Suprema Corte de Justicia? Bueno, pues lo voy a decir ¿O qué puertas se cierran? De una manera muy general. Pues se abre la puerta de la justicia para nuestros pueblos, para nuestras comunidades, porque la justicia hay que entenderlo desde una perspectiva amplia. La justicia no solo se tiene que acotar a la norma o a la ley, sino que también la justicia pues tiene que ver con todas estas acciones reparatorias, estas acciones de resarcimiento que estamos realizando a través de reformas a la Constitución y a las leyes, o de reformas a las políticas y programas de gobierno. Es decir, la justicia lo tenemos que ver desde una perspectiva integral. Y bueno, pues yo quiero decirte, Genaro, que el licenciado Hugo Aguilar, yo le pedí que él se encargara, que él nos ayudara en la construcción del plan de justicia del pueblo yaqui. De modo que, pues el hecho de que él coordinó de manera particular la construcción de este plan de justicia, y el hecho de que ahora pues llegue a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, pues yo estoy seguro que sus resoluciones, que las sentencias que ahora emita el máximo tribunal de nuestro país, pues sin duda alguna estarán inspirados en este horizonte de justicia que estamos construyendo a lo largo y ancho del territorio nacional, y que es un horizonte de justicia que en buena medida tiene un carácter resarcitorio, tiene un carácter de reparación, pues por toda la deuda que tenemos, que este país tiene con nuestros pueblos, con nuestras comunidades. ¿Qué tanto ha afectado, por ejemplo, que ministros, magistrados o tribunales del circuito constantemente hayan estado amparando a grandes grupos empresariales o a grandes empresarios en demérito de los derechos de las comunidades indígenas? ¿Es un problema grave? Es muy grave porque ha reproducido todas las actitudes colonialistas, todas las actitudes que lamentablemente han mantenido a nuestros pueblos en un estado de opresión y sobre todo en esta condición de marginación, de pobreza, de exclusión. Creo que esa ha sido la consecuencia lamentable. Hemos tenido casos en la Corte donde al someterse el análisis, por ejemplo, de la ley minera del año 2013 que expidió en su momento Enrique Peña Nieto, los ministros llegaron a afirmar que las normas que contenía esta ley minera no afectaba a los derechos de los pueblos indígenas. ¿Lo afirmaron? Así fue la resolución. ¿Y ustedes interpusieron un recurso de anticonstitucionalidad? Así es, muchos pueblos, muchas comunidades interpusieron controversias constitucionales, hicieron impugnaciones jurídicas. El argumento fundamental era, por un lado, que no se había consultado esta ley a los pueblos, a las comunidades, y en segundo término, que sí había un acto de afectación, que estas normas afectaban no solo la integridad étnica cultural, sino sobre todo las tierras, los territorios, el medio ambiente de los pueblos y de las comunidades. Esos eran los argumentos centrales. Bueno, pues los ministros y ministras de la Suprema Corte de Justicia de la Nación tomaron una resolución en el sentido de afirmar, negar la afectación. La afectación, y de decir que no se afectaba los derechos de los pueblos indígenas y que no había necesidad de consulta justamente porque no había esta afectación. Ese fue el argumento. Y bueno, pues este es un ejemplo, un ejemplo que te pongo de cómo se han dado los agravios, en este caso jurisdiccionales, hacia los pueblos indígenas. Y la ley de aguas, me imagino que por ahí mismo. Un conjunto de actos. Se ha llegado al absurdo, por ejemplo, en el caso de Morelos, un municipio indígena que fue creado, se ha llegado y que impugnó un municipio no indígena, se llegó al absurdo de decir, pues, de que había que desconocer ese decreto.
simplemente porque lo solicitaba un tercero. Entonces, hemos llegado a esos absurdos de violar los derechos de los pueblos indígenas, porque lamentablemente en la Corte pues ha prevalecido esta visión monista del derecho, formalista, esta visión racista en la interpretación jurídica. Así es. Vamos a un corte y regresamos a Versiones Públicas. No nos dejen. Regresamos a Versiones Públicas, estamos conversando y muy profundamente con el maestro Adelfo Regino sobre esto que tú lo expresaste, una declaración que yo te vi que me encantó. Dijiste, después de la elección de Hugo como ministro presidente de la Suprema Corte y después de muchos avances que se han dado, dijiste, hay fiesta en el México profundo. ¿Qué significa eso? Bueno, pues el hecho de que ahora el licenciado Hugo Aguilar llegue a la Suprema Corte de Justicia de la Nación significa que están dadas las condiciones para que la justicia llegue a nuestros pueblos y a nuestras comunidades. Que la justicia no siga siendo un tema retórico, sí, demagógico, o en el mejor de los casos, algo ajeno a la vida de amplios sectores de la sociedad mexicana. Así es. Creo que hay un ambiente de mucha esperanza. Y por eso yo quiero decirte, Genaro, y yo quiero aprovechar este espacio que nos das, pues para agradecer a todas las personas indígenas y afromexicanas que expresaron su voto el día 1 de junio. Sí. Yo vi cómo hubo mucha participación. Fue un día de fiesta, el 1 de junio, una amplia participación en todas las regiones indígenas de nuestro país, porque por primera vez sentían que su voto, su voluntad tenía un significado muy especial. ¿Qué tan conocido es el licenciado Hugo entre esas comunidades? Bueno, el hecho de que hayamos trabajado durante estos 7 años en el Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas, de haber recorrido todas las regiones indígenas del país, desde Baja California con los yumanos hasta la península de Yucatán con los mayas. Así es. Bueno, pues nos ha dado la oportunidad no solo de conocer a las realidades cotidianas de nuestros pueblos, sino también estar a su servicio, poner la institución al servicio de los pueblos y de las comunidades. Y bueno, pues esta interacción que ha tenido el licenciado Aguilar, pues sin duda alguna le ha permitido que tenga esta respuesta tan positiva por parte de las autoridades y de la ciudadanía indígena. Esta expresión México profundo, que es de Guillermo Bonfil Batalla, este gran antropólogo mexicano, ¿crees que vaya a cambiar? ¿Que deje de ser el México profundo para que sea el México emergente? ¿Cómo ves este proceso? ¿Cómo lo estás sintiendo? Bueno, yo lo que quisiera decirte, recordando a don Guillermo Bonfil Batalla con este libro que hizo, que se llama así, México Profundo. Así es. Yo creo que es una palabra que tiene un alto simbolismo para nuestro país, porque yo creo que cuando don Guillermo Bonfil habla del México profundo, no solo se refiere a la parte material, ¿no? A veces la profundidad de un pozo, la profundidad, o a veces lo profundo en el ámbito material, sino que lo profundo en la dimensión espiritual. Yo creo que cuando don Guillermo habla del México profundo se refiere sobre todo a esta parte cultural, a esta parte espiritual, a las raíces que sustentan este país, sin los cuales no pudiera
entenderse pues nuestra esencia como país, como México, ¿no? Y que por eso también el planteamiento del humanismo mexicano tiene un profundo significado. El hecho de que pues el humanismo mexicano se interprete desde estas dos perspectivas. Sí. Por un lado, estas raíces profundas del movimiento, del proceso de transformación nacional, que justamente está basado en las culturas milenarias de nuestros pueblos, de nuestras comunidades indígenas y afromexicanas. Y por el otro lado, todo este aporte de hombres y mujeres que han tenido que ver con la construcción de la nacionalidad mexicana. Creo que estas dos columnas vertebrales del actual proceso de transformación nacional, pues es lo que ahora está llegando a este otro poder constituido del Estado mexicano, exacto, como es el Poder Judicial de la Federación. Y por eso yo digo que las ministras y los ministros que han sido electos, pues están llamados a hacer una profunda transformación, no solo de la Suprema Corte, sino del conjunto del Poder Judicial mexicano. ¿Cómo ponemos realmente el aparato de la justicia mexicana al servicio de nuestros pueblos, de nuestras comunidades? Sí, pero al servicio de la sociedad mexicana, que no sea más una institución que solo vela por los intereses de las élites, por los intereses políticos y económicos de quienes durante mucho tiempo han malgobernado este país, sino que realmente ponga su mirada en aquellos que han sido agraviados, en aquellos que han sido excluidos, en aquellos que han sido olvidados. Yo creo que ha llegado el momento de poner también en práctica esta máxima que enarbola nuestro movimiento y que pareciera que solo aplica a las políticas públicas, pero ahora estamos descubriendo que va más allá y que es por el bien de todos, primero los pobres, exactamente, los más humildes, los más excluidos. Por el bien de la justicia de todos, ahora primero los pobres. Exacto, exacto. Ahora, las élites también, que tienen a sus medios y a sus comentaristas en nado sincronizado, han estado, y me gustaría una opinión tuya sobre esta cosa tan grotesca, han estado explotando el rollo de que, no va a usar la toga, no va a respetar los rituales sacramentales, que quise de dónde vengan, de vestirse como ministro, etcétera. Es un falso debate, ¿cómo lo ves? Bueno, yo creo que la Suprema Corte está obligado a salir de los formalismos que se han impuesto durante tanto tiempo. Yo creo que tenemos que quitarnos el ropaje del formalismo y tenemos que abrazar la diversidad. Y abrazar la diversidad significa que el que hace justicia, pues tiene que ponerse en el lugar del justiciable. Tiene que asumir no solo su vestimenta, sino lo que significa para esta persona al que se le va a hacer justicia la vida cotidiana. Creo que ese es el enorme desafío que ahora tenemos. Y bueno, yo digo que siguiendo el ejemplo de Juárez, lo fundamental, lo que habrá que reivindicar ahora desde la Suprema Corte de Justicia de la Nación, pues es la Constitución y la ley. Como decía don Benito Juárez, que la ley era su espada, que la ley era su escudo. Y eso es cierto. Yo creo que lo que sí debe tener muy claro esta nueva composición del Poder Judicial en México es la importancia de reivindicar la norma constitucional y legal más allá de los intereses fácticos, de los intereses creados. Porque ese es el otro dato de nuestra realidad, que se invirtieron las cosas y los intereses económicos y políticos llegaron a supeditar Así es, la a norma dominar. Constitucional. Así es. ¿No?
a torcer la norma constitucional a favor de sus intereses. Yo creo que este es el cambio fundamental que todos estamos esperando, es que sea la norma constitucional, la norma legal, la guía de la actuación pública, de la solución de los conflictos, de las formas de hacer justicia. Yéndonos al otro extremo, ¿cómo es la reacción o cómo ha sido la reacción de los compañeros del Ejército Zapatista de Liberación Nacional, que como sabemos, corrígeme si estoy mal, todavía no creen ellos en la vía electoral? Es decir, ¿hay respeto? ¿Boicotearon? ¿Participaron? ¿Cómo fue la situación en el proceso de elección judicial? Bueno, pues yo creo que con el EZLN siempre ha habido una actitud de respeto, siempre ha habido una actitud de reconocimiento hacia su justa lucha, hacia sus legítimas demandas. Y yo creo que también ellos están llamados a reflexionar y a participar en este proceso histórico que estamos viviendo. Porque lo que estamos viendo es que ninguna puerta está cerrada. Al contrario, las puertas están abiertas para el diálogo, las puertas están abiertas para construir un nuevo tipo de país, un nuevo sistema de justicia. Y creo que el hecho de que hoy se haya dado la reforma constitucional en materia indígena, pues también yo digo, es parte de un proceso de construcción colectiva. No es un proceso que ellos también fueron fundamentales, ¿no? Exacto, y es un proceso en el que ellos han tenido una participación determinante. Sí. Es un proceso que sin ellos nada de esto hubiera sido posible. Por eso yo haría un llamado para que haya la participación, para que haya el diálogo, para que juntos tomemos este desafío de reconstruir el país, de reconstituir el tejido social mexicano. Creo que nuestra presidenta constitucional, la doctora Claudia Sheinbaum Pardo, ha dado muestras claras de una voluntad muy profunda de atender las causas de la marginación, de la violencia, de la exclusión. Y creo que en ese sentido los caminos convergen. Y por eso pues yo aprovecho, mi estimado Genaro, pues para decirles a nuestras hermanas y hermanos zapatistas que pues las puertas están abiertas. Así es. Para reconstruir este país, porque yo creo que no podemos seguir negando esa posibilidad de que juntos veamos un horizonte, como ellos lo dijeron, de democracia, de paz y de justicia. Y que se abre otro momento. Ellos tuvieron esta enorme capacidad de llamar la atención, no solamente nacional, sino internacional, de colocar en el centro de la agenda el tema de los derechos indígenas y también de colocar en la agenda global la necesidad de resolver los agravios acumulados, de transformarlo, y sin embargo ahora están muy callados. ¿Este silencio indica algo para ti? Bueno, como ellos mismos lo decían, ¿no? El silencio es una manera de expresarse. Sí. Pero creo que hay un nuevo ambiente a lo largo y ancho del territorio nacional. Y todos los actores políticos también estamos obligados, tenemos el deber de leer, de entender lo que está pasando a lo largo y ancho del territorio nacional. Y que muchos lo ven como una luz en el contexto de América Latina y en el contexto mundial. Yo tengo la oportunidad de convivir, de platicar con líderes indígenas de todo el mundo, particularmente de América Latina. Sí. Y están pues muy asombrados y sobre todo hay un reconocimiento a todo este proceso de reconocimiento, a todo este proceso de reivindicación
que está sucediendo en nuestro país, que no está sucediendo en ningún estado, en ningún país de América Latina. Quizás los referentes más cercanos es lo que ha pasado en Bolivia. Y lo que pudo haber pasado en Perú y que no pasó. Que no pasó, un poco en Ecuador, en Brasil en los últimos años. Pero lo que está pasando en México es un ejemplo a nivel de América Latina y a nivel de todo el mundo. Por eso, pues yo estoy convencido, es más, también yo quisiera decirte, Genaro, que a propósito de este tema que tocas, el licenciado Hugo Aguilar estuvo acompañando el proceso de diálogo en San Andrés, estuvo acompañando toda la lucha del movimiento indígena a nivel nacional, de modo que pues eso lo compromete. Y yo por eso también estoy seguro de que las resoluciones, las sentencias que emita la nueva Suprema Corte de Justicia de la Nación, pues estarán a la altura de las circunstancias históricas que demanda la sociedad mexicana y que en particular demandan estos movimientos específicos. Así es. Se nos ha ido el tiempo como agua, pero no quisiera terminar la entrevista, querido Adelfo, sin que mencionáramos también algo que es muy importante destacar, que otro compañero indígena, Saúl Vicente Vázquez, zapoteco, fue electo como integrante del Comité en contra de la Discriminación de la Comisión de Derechos Humanos de la ONU. ¿Qué tan importante es esta comisión? Bueno, pues ese es el otro acontecimiento, mi estimado Genaro. A propósito ahora de la elección del ministro electo, el licenciado Aguilar Ortiz, también hemos recibido este mensaje de que el Consejo de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas ha nombrado, ha electo al compañero zapoteco, al hermano zapoteco Saúl Vicente Vázquez, como el nuevo miembro del Comité en contra de la discriminación racial en las Naciones Unidas. Y bueno, pues sin duda alguna es un reconocimiento a la larga trayectoria que tiene Saúl en su trabajo a favor de la promoción y reconocimiento de los derechos de los pueblos indígenas en el Concierto Universal. Yo quiero decirte que Saúl fue uno de los más activos participantes en la adopción de la Declaración de las Naciones Unidas sobre los derechos de los pueblos indígenas, instrumento jurídico internacional que se firmó, que se adoptó el día 13 de septiembre del año 2007. Él fue uno de sus activos promotores. Y bueno, pues el hecho de que hoy haya sido nombrado como miembro de este comité, pues también es un reconocimiento de los importantes avances que estamos logrando en la materia en el marco del Estado mexicano. Así es. ¿Participó él en el INPI? Sí, él fue nuestro director de Asuntos Internacionales en el Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas y actualmente ha estado participando en el Comité Técnico Asesor de la Ley General de Derechos de los Pueblos Indígenas y Afromexicanos, que es una ley que estamos elaborando por mandato del nuevo artículo 2º constitucional, que estaremos poniendo a consulta el próximo mes en todas las regiones indígenas de México. Y bueno, pues la presidenta constitucional lo estará enviando seguramente al inicio del próximo periodo ordinario de sesiones. 2025. De 1 de septiembre del año 2025 al Congreso de la Unión, pues para que por fin, después de 200 años de existencia del Estado mexicano, este país tenga una ley Pues indígena. Sí, con razón hay fiesta en el México profundo. Pues muchísimas gracias, Adelfo. Muchísimas gracias a todas y a todos los que nos siguieron en esta entrevista de Versiones Públicas. Nos vemos en la próxima emisión. Muchas gracias. Muchas gracias, Genaro.